Consultor Federico González. Federico, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis. ¿Qué tal? Gracias Bien, por el llamado. bueno, acá estamos, entre que estamos terminando el año y a tiro de empezar el próximo, tenía desde ayer el último trabajo de ustedes, intención de voto a presidente, escenario uno con Cristina Fernández como candidata, Mauricio Macri 29-2, Cristina Kirchner 27-7. Contanos un poco cuál es el universo de juegos que esto abre o habilita mirando estos números. Bueno, mirando esos números, estos y los otros que vienen, que también medimos, nos permiten hacer una síntesis. El gobierno no ganaría en primera vuelta, se iría a un balotaje. Ahora, desde el punto de vista de las chances de la oposición, la candidata que mejor mide en la primera vuelta, que es Cristina, en el balotaje la tendría medio complicada porque lo tenemos a Mauricio Macri ganando por 3 puntos. Ujú. Y en cambio, en el caso de Sergio Massa, le iría mejor en un balotaje, pero con un 14,1 no le alcanza. Aún a pesar de que podríamos aglutinar ese 14% y un 6% de Juan Manuel Urtubey, llega a un 20% el espacio y bueno, le falta bastante como para poder entrar a un balotaje. Así que en síntesis, el gobierno la tiene complicada en la primera vuelta porque iría a un balotaje, pero si del balotaje fuera contra Cristina, el gobierno por ahora, digamos, saldría triunfador. Ahora, esto lo habíamos hablado en parte en una conversación anterior. Es bastante curioso eso de que a Massa no le dé para tiempear en la primera, pero que en una hipotética segunda aparezca como un contendiente de peso. Hay un tema ahí que hace bastante ruido, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí la explicación es que, si bien es cierto que el Cristina Kirchner tiene mucho más seguidores, tiene mucho más adherentes pasionales, no genera mayor nivel de rechazo que Sergio Massa. O sea, me parece que la explicación es esa. Ujú. Sí, ahí a la hora de estar en un balotaje, el sentimiento anticristinista prevalece y por eso Mauricio Macri, aunque sea por 2 o 3 puntos, saldría primero, Claro. ganaría ese balotaje. En cambio, en el caso de Sergio Massa, me parece que es una alternativa que no termina de convencer mucho, pero en un hipotético balotaje, bueno, no genera tanto rechazo como Cristina Kirchner. Mm. Sí, bueno, el asunto sería en el plano de carácter concreto frente al hecho de carácter concreto y cómo juegue cada uno de los campamentos políticos ahí, ¿no? Por supuesto, además que esto siempre es muy abusivo, plantear escenario de balotaje y antes de tiempo, porque también depende de cómo se llegue al balotaje. Mm. No es lo mismo que en la primera vuelta el primero le saque al segundo 2 puntos o que le saque 7 puntos. Entonces, eso también es importante y determinante. El espíritu con el que se llega al balotaje, que eso, por supuesto, es muy difícil conjeturarlo ahora, ¿no? Claro, bueno, aparece en todo caso como una abstracción en definitiva, ¿no? Sí, todos estos ejercicios no dejan de ser un intento de clarificar un poco la incertidumbre de fondo que hay, porque la incertidumbre de fondo que hay es que, en términos generales, no hay ningún candidato al que le sobre nada, porque la gente está descreída de todos, Claro. del presidente, del actual gobierno, porque no está funcionando claramente, del anterior, porque no funcionó, por lo menos para la mitad de la ciudadanía. Y bueno, y el problema es que las terceras alternativas no son del todo novedosas. Mm. Entonces, de alguna manera, son candidaturas que nacen como gastadas, sobre todo la de Sergio Massa, Claro. que en realidad nunca gobernó, pero ya la gente de alguna manera lo puso en un lugar preponderante y después lo bajó, y es ahí muy difícil volver. Y además, el problema que tiene ese espacio político, la alternativa argentina, es que no define quiénes y cómo
en última instancia lo que hacen es sacarse fotos o hacer reuniones y no comunicar nada. Entonces el silencio es complicado. Hicimos una pregunta en relación a ese espacio y la gente dice que en general estaría dispuesta a escuchar una propuesta, pero sin propuesta clara es muy difícil superar esos 20 puntos que hoy estaría teniendo si sumamos a los dos candidatos que tienen realmente chance dentro de ese espacio, ¿no? Bueno, a ver, me parece que en esto lo que viene ocurriendo, por lo menos si hago una lectura de los últimos años, es que generalmente cuando están fuera del gobierno cumplen a pie juntilla el mandato del teorema de Baglini, se vuelven muy audaces con lo que dicen, pero llega la hora, digo, tomo un ejemplo, el de Esper, ¿no? Esper pasó de decir que la solución es sacar, creo que 3, 4 millones de personas del Estado y terminar con los planes, decir que bueno, que eso se haría en una evolución de 12 años contra el crecimiento económico. Realidad mata relato en este caso, ¿no? Sí, por supuesto, y además en realidad mata relato y siempre dentro del plano de las conjeturas, porque si Esper milagrosamente fuera presidente electo, seguramente todavía lo moderaría más Claro. a ese discurso que desde afuera es más fácil denunciarlo, ¿no? No, desde ya que sí. Decime, digo, bueno, cuando van haciendo una encuesta, ustedes objetivamente van preguntando quién votaría, quién no votaría. A mí me sigue llamando la atención este núcleo duro de voto a Mauricio Macri, que es personalísimo de él, creo que no es un voto a Cambiemos, creo que es un voto a Mauricio Macri, que anda ahí clavadito en el orden del 30%, ¿no? Sí, bueno, uno podría decir con los resultados magros en materia económica que tiene el gobierno, ¿cómo puede ser que persista tanto? Pero bueno, acá siempre hay que pensar en un mix de variables políticas, sociológicas y psicológicas. Entonces, bueno, yo no voy a hacer nada original respecto de esto, pero ese 30% esconde que hay gente que realmente adhiere a la figura del presidente, le sigue apostando a que tal vez le puede ir mejor o cree que no le está haciendo bien por la herencia recibida, etcétera. Pero bueno, hay una importante porción que no se mueve de ahí porque su encono con Cristina es tan alto y ha sido alimentado durante tantos años que lo último que haría es correrse de ahí, porque sería también reconocer que se equivocó. Entonces me parece que el anticristinismo explica en parte, no todo, el fenómeno de que a pesar de que el gobierno tiene resultados tan adversos, todavía sigue siendo competitivo y muy competitivo, porque con estos números por lo menos en la primera vuelta sería la fuerza mayoritaria, ¿no? Sí, además creo por lo que he visto, no lo digo técnicamente, lo mío es un análisis básicamente empírico, que sobre la marcha y al punto de las definiciones, estos números tenderían a moverse, por lo menos en un sentido de, como suele ocurrir, ir por el voto útil, el voto práctico, bueno, todas esas cuestiones, ¿no? Claro, por supuesto. Además, hay una variable que no es menor, que es primero lo que pasa en la economía y segundo lo que pasa en la campaña, cómo se encara la campaña. Claro. Entonces eso también, por supuesto, tiene importancia. Y después también tiene importancia los que llamaríamos candidatos que no tienen chance, pero tienen un poder arbitral. Por ejemplo, el caso de Alfredo Olmedo, que nosotros tenemos con 5,2. Yo creo que hay aproximadamente un 10% de la ciudadanía argentina que comulga con ideas de derecha en términos de mano dura, etcétera, etcétera, que hoy lo votan a Olmedo. Si esa candidatura llega a crecer hasta un 10%, lo que tenemos analizado es que quienes pierden por la aparición de la irrupción de Olmedo son Macri y Massa, no Cristina. No afecta a Cristina, pero sí a Macri y a Massa. Entonces hay veces que hay candidatos que son menores o tapados que no tienen peso en sí mismos, pero pueden tener un peso para desequilibrar cuando hay mucha paridad entre los dos primeros, por ejemplo, ¿no? Acá me pregunta María Eugenia si lo midieron a Lavagna, con el cual viene insistiendo tanto. No me aparece a mí en los datos que ustedes vuelcan.
No, no lo volcamos, pero lo medimos hace 15 días y tenía aproximadamente, creo que era un 22,5%, entre 22 y 23%. Ajá. Sí, es importante. Además, lo que es importante es que es un candidato muy transversal. Quienes votan a Cristina, una parte apreciable de quienes votan a Cristina, votarían a Labaña si fuera candidato. Lo mismo pasa con Sergio Massa y con Mauricio Macri. O sea que recoger, si lo incluimos en este listado, Labaña tendría arriba de un 20% y tomaría votos de las distintas fuerzas. Es un candidato interesante, es un candidato transversal, está puesto en el lugar de la seriedad, cierta sabiduría y mesura para momentos complicados como los que atraviesa el país, y además tiene el hándicap en el imaginario popular que realmente sacó o resolvió una crisis económica muy importante. Eso a favor. Ahora, en contra, lo que tiene, esto desde mi perspectiva, es que es un candidato que no habla, pero deja que hablen por él. Claro. Acá el problema es que o no habla él, habla o no habla él. Ahora, que hablen los demás y él se calle, eso es complicado, porque Duhalde siempre se encarga de decir que ese va a ser el candidato, pero él no, el candidato concretamente juega a la esfinge, no dice nada, entonces juega al misterio y es muy complicado plantear una candidatura desde el silencio. Entonces, si va a ser candidato, me parece que lo tendría pero que decir. sobre todo si el gestor es Duhalde. Digo, si quien habla por vos es Duhalde, la verdad que el ventríloco no es el mejor ventríloco que pudiste haber encontrado hoy en la consideración general, ¿no? Me parece. Sí, por supuesto. Así que bueno, pero son esas curiosidades de la política argentina. Yo creo que a los políticos argentinos, esto es una reflexión general, les falta asertividad, sobre todo a los de la oposición. Les falta afirmarse en su rol de líderes o pretendidos líderes que tienen algo que ofrecer al país. Me parece que tienen que jugar menos estrategias complejas y enrevesadas, mensajes que se mandan a través de fotos o declaraciones ambiguas. Tienen que decir claramente, bueno, quiero ser presidente y mi propuesta es esta. Me parece que lo demás lo que hace es sumar a la confusión. Está bien que todavía la campaña no empezó, etcétera, etcétera, pero parece que la realidad política y social y económica que vive el país amerita que quien tiene algo que decir, que lo tiene que decir. Sí, creo que sí, que es así. El asunto es que ese alguien debería tener la formación, los equipos y el conocimiento. Y lo que se ve es un conjunto de decidores de cosas, ¿no? Me parece que por eso hacen lo que hacen. Me parece una buena expresión, decidores de cosas, pero poca sustancia a la hora de las definiciones concretas. Porque inclusive acá no estamos hablando de que gobiernen, lo que estamos hablando es de que proyecten algo que sea razonable y, bueno, que presenten propuestas, equipos, ideas, y bueno, pero creo que son los tiempos líquidos de la política, en donde todo se mide, todo es cálculo, y es cálculo mezquino disfrazado de alta estrategia. Sí, sí, sí. Bueno, eso es yo te diría, lo más desagradable de todo, ¿no? Que se presenten como estrategas gente que esencialmente es mezquina, pero también digo, creo que eso la gente lo advierte, ¿eh? Me parece que ya no hay tanto margen para manejar esas cosas y que el ciudadano a pie no se dé cuenta. Sí, por supuesto, yo creo que eso esa alta estrategia, cuando uno va y hace una encuesta, se transforma en algo muy simple. La gente dice, y bueno, me gustaría, pero no sé, si no está, si no sé dónde está, si no sé si está, no sé si va a ser, entonces elijo a otro, eso es muy claro. Bueno, Federico, que tengas un buen 2019, gracias por todo lo que nos aportaste en el 2018, es muy amable. Bueno, muchas gracias y buen año para ustedes y gracias siempre por llamarme. Hasta luego. Bueno, el consultor Federico González.